Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo la biblioteca de la medianoche de Matt Haig. Si es la primera vez que te encuentras aquí en este canal, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal y pues del canal anterior también. Si encuentras ahí una lectura que te llame la atención, solo dale clic a la portada de ese libro y te llevará hacia la playlist de YouTube, donde podrás, pues vaya, bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. El día de hoy vamos a estar retomando con la lectura de La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Eh, Tercera transmisión, capítulo número 16, creo. Panas, les voy a ser sincero, la verdad se me ha hecho un poco complicado retomar este hábito de estar leyendo con ustedes, así que pues a ver, poco a poquito vamos a ir retomando ese hábito. Así que pues nada, ponte cómodo, ponte cómoda, concéntrate en tu trabajo mientras leemos la biblioteca de la medianoche de Matt Haig. Este capítulo que vamos a leer se titula La penúltima publicación que hizo Nora en redes antes de encontrarse entre la vida y la muerte. ¿Alguna vez se han preguntado cómo he terminado aquí? Como si estuvieras en un laberinto, totalmente perdidos, y todo fuera culpa suya porque son ustedes los que han decidido hacia dónde girar en cada bifurcación. Saben que hay muchas rutas por las que podrían haber salido, porque oyen gente que ríe desde el exterior del laberinto, gente que lo ha logrado. A veces ves a esas personas entre los arbustos, sonriendo. Una figura evanescente entre el follaje. Parecen súper felices por haber salido del laberinto, pero no te haces mala sangre por ellos, aunque sí por ti misma, por no ser capaz de averiguar cómo se sale. ¿Les ha pasado? ¿O estoy yo sola en este laberinto? Postdata. Se me ha muerto mi gato. Y el siguiente capítulo se titula El tablero de ajedrez. La quietud había vuelto a las estanterías de la biblioteca de la medianoche, como si jamás hubiese existido la posibilidad de que se movieran. Nora tenía la impresión de que estaban en otra parte de la biblioteca, no en otra estancia, pues aparentemente solo existía una única sala gigantesca. Era difícil de determinar, pues los libros seguían siendo verdes. En esa ocasión parecía haber reaparecido más cerca de otro pasillo que en la anterior. Desde donde se encontraba en ese momento distinguió algo que no había visto a través de los estantes. Un escritorio de oficina con una computadora. Una especie de despacho sin paredes situado en mitad del corredor más amplio, en el que desembocaban los pasillos laterales. La señora Elm no estaba sentada en el escritorio, sino ante una mesita baja de madera, justo frente a Nora, y estaba jugando al ajedrez. Ha sido distinto a como lo imaginaba, dijo Nora. La señora Elm parecía estar en mitad de una partida. Es difícil predecir cómo serán las cosas, ¿no te parece? Preguntó, mirando con ojos inexpresivos al tablero y tomando un alfil negro para recorrer con él medio tablero y capturar un peón. Las cosas que nos hacen felices, quiero decir. La señora Elm giró el tablero de ajedrez 180 grados. Al parecer estaba jugando contra sí misma. Sí, reconoció Nora. Lo es, pero ¿qué le pasará a esa Nora? O sea, a mí. ¿Cómo terminará la historia? ¿Y cómo voy a saberlo yo? Yo solo sé lo que ocurre en el hoy. Sé mucho sobre el hoy, pero no sé nada sobre el mañana. Pero se despertará ahí en el baño y no sabrá cómo llegó hasta él. ¿Nunca has entrado en una habitación y te has preguntado a qué habías ido allí? ¿No has olvidado nunca de repente lo que acababas de hacer? ¿No te has quedado nunca en blanco o has registrado erróneamente lo que estabas haciendo en un momento dado? Sí, pero he estado en esa vida media hora entera. Pero tu otro yo no sabrá eso. Recordará lo que venías de hacer y de decir, pero como si lo hubiera hecho y dicho ella misma. Nora dejó escapar un largo suspiro. Dan no era así. La gente cambia, dijo la señora Elm sin apartar la mirada del tablero, la mano descansando sobre uno de los alfiles blancos. Nora reflexionó. O quizá era así y yo no me había dado cuenta. Bueno, dijo la señora Elm mirando a Nora. ¿Qué sientes tú ahora? Que sigo queriendo morir. Quiero morirme desde hace un tiempo. He cavilado muy cuidadosamente y estoy convencida de que el dolor de vivir el puñetero desastre que es mi vida es mayor que el dolor que los demás vayan a sentir cuando se enteren.
De hecho, estoy segura de que será un alivio. No le soy útil a nadie. Todo es culpa mía. Se me daba mal mi trabajo. He decepcionado a todo el mundo. Lo único que hago es dejar huella de carbono, sinceramente. Hago daño a la gente, aunque ya no me queda nadie. Ni siquiera el pobre Voltio, que murió porque no soy capaz ni de cuidar a un gato. Quiero morir. Mi vida es un desastre y quiero ponerle fin. No estoy hecha para vivir. Y no tiene sentido seguir adelante tampoco con esto, porque estoy destinada a ser infeliz en todas mis otras vidas también. Así soy yo. No aporto nada. Me ahogo en la autocompasión. Quiero morir. La señora Elm escudriñó el rostro de Nora como releyendo un fragmento de un libro ya conocido al que, no obstante, hubiera encontrado un sentido nuevo. Querer, empezó a decir en un tono muy comedido, es una palabra muy curiosa. Querer implica carencia. A veces, si llenamos esa carencia con alguna cosa, el deseo original desaparece por completo. Quizá tu problema no es lo que quieres, sino aquello de lo que careces. Quizá exista una vida que realmente quieras vivir. Pensaba que era esta, una vida con Dan, pero no. No, no lo era. Pero esta es solo una de todas tus vidas posibles, y una es una fracción muy pequeña de infinito. Todas las vidas posibles que puedo vivir tienen algo en común, estoy yo en ellas, y no creo que exista una vida posible en la que no esté yo. La señora Elm no estaba escuchándola. Y ahora dime, ¿a dónde quieres ir? A ningún sitio, por favor. ¿Quieres echarle otro vistazo al libro de los arrepentimientos? Nora arrugó la nariz y negó muy escuetamente con la cabeza. Recordó la sensación de asfixia entre tanto remordimiento. No. ¿Y qué hay de tu gato? ¿Cómo se llamaba? Voltaire. Era un poco pretencioso, lo sé, aunque él no era un gato realmente pretencioso. Así que lo llamaba Voltio para cortarlo. O Volti, cuando estaba contenta por algo, lo cual no era muy habitual, claro. No soy capaz ni de decidirme sobre el nombre de mi gato. ¿Decías que se te había dado mal tener un gato? ¿Habrías hecho algo de otra manera a ese respecto? Nora meditó. Tuvo la certidumbre de que la señora Elm estaba jugando a algo con ella, pero también quería volver a ver a su gato, y no a un gato con el mismo nombre que el suyo. De hecho, se dio cuenta de que quería ver a su gato más que cualquier otra cosa. De acuerdo, me encantaría ver esa vida en la que sí soy capaz de garantizar que Voltaire no se escapa de casa. Pero mi Voltaire. Me gustaría vivir esa vida en la que no intento suicidarme y en la que soy una buena ama, y en la que no le dejo salir a la carretera la noche que lo atropellan. Me gustaría ver esa vida, pero solo un poquito. Esa vida existe, ¿no? Siguiente capítulo. La única manera de aprender es vivir. Nora miró alrededor y se dio cuenta de que estaba tumbada en su propia cama. Consultó el reloj. Pasaba 1 minuto de la medianoche. Encendió la luz de la mesita. Aquella era su vida real, o una copia exacta. Pero iba a ser mejor, porque Voltaire seguiría vivo, el Voltaire auténtico. ¿Dónde estaría? ¿Voltio? Nora se levantó. Buscó por todo el apartamento, pero no lo encontraba por ningún lado. La lluvia golpeaba contra las ventanas. Ni siquiera eso había cambiado. Su caja recién empezada de antidepresivos seguía sobre la encimera de la cocina. El teclado eléctrico estaba en su sitio contra la pared, silencioso. ¡Volti! Ahí estaban también la planta de yuca y los 3 pequeños cactus en sus respectivos tiestos. Ahí su estantería de libros, con el mismo cóctel de manuales de filosofía, novelas, manuales de yoga sin estrenar, biografías de grandes estrellas del rock y libros de divulgación científica. Sobre la mesa un viejo ejemplar de National Geographic, en cuya portada aparecía un tiburón y un número de hace 5 meses de la revista Elle, que había comprado por una entrevista con Ryan Bailey. No había habido muchas incorporaciones a su biblioteca recientemente. En el suelo, un cuenco todavía lleno de comida de gato. Nora buscó por todas partes a Voltaire, llamándolo. No lo vio hasta que volvió a su dormitorio y se asomó debajo de la cama. ¡Voltio! El gato no se movía. Como no llegaba con los brazos, tuvo que mover la cama. «Volti, vamos, Volti, por favor», susurró. En cuanto tocó al animal y notó la temperatura de su cuerpo, supo que estaba muerto. Le inundaron la tristeza y la confusión y, como por arte de magia, se encontró de vuelta en la biblioteca de la medianoche, de nuevo frente a la señora Elm,
quien en esa ocasión estaba sentada en un sillón de aspecto cómodo, enfrascada en un libro. No entiendo, le dijo Nora. Habrá muchas cosas que no entiendas, repuso la señora Elm sin levantar la mirada de la página que estaba leyendo. Pedí una vida en la que Voltaire siguiera vivo. No, en realidad no fue así. ¿Qué? Bajó el libro. Pediste una vida en la que te asegurabas de que tu gato no saliera. Es una cosa muy diferente. ¿Lo es? Sí, totalmente. Verás, si hubieras pedido una vida en la que aún siguiera vivo, habría tenido que decir que no. ¿Pero por qué? Porque esa vida no existe. Pensé que toda vida existe. Toda vida posible. Me explico. Resulta que Voltaire sufrió un grave caso de... Se detuvo a leer cuidadosamente el libro que tenía en el regazo. Miocardiopatía restrictiva severa congénita. Su corazón estaba destinado a fallar a una edad temprana. Pero lo atropelló un coche. No es lo mismo, Nora, morir en una carretera que morir atropellado por un coche. En su vida raíz, su vida contigo, Voltaire vive más que en casi cualquier otra vida, excepto la que acaba de visitar, en la cual muere hace solo 3 horas. Tuvo unos primeros años difíciles, pero el tiempo que vivió contigo fue el mejor de su vida. Voltaire ha tenido vida mucho peores, créeme. Usted ni siquiera sabía cómo se llamaba hace un momento, y ahora sabe que tenía un no sé qué restrictiva de nacimiento. Sí sabía su nombre, y no fue hace un momento. Ha nacido en este mismo momento. Mira tu reloj. ¿Por qué mintió? No estaba mintiendo. Te pregunté cómo se llamaba tu gato. Nunca dije que ignorase su nombre. ¿Entiendes la diferencia? Solo quería que dijera su nombre, para hacerte sentir algo. Nora sentía la cabeza encendida por la agitación. Pero ese es aún peor. Me envió esa vida sabiendo que Voltaire estaría muerto. Y en efecto, así que no cambiaba nada, era todo igual. La mirada de la señora Elm volvió a brillar. Salvo tú. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya no te consideras una mala ama. Lo cuidaste todo lo bien que podías cuidarlo. Te quería tanto como tú a él, y quizá no quería que lo vieras morir. Verás, los gatos saben cosas. Entienden cuándo se les está acabando el tiempo. Salió a la calle porque iba a morir y lo sabía. Nora trató de asimilar esa información. Pensándolo bien, no había visto ninguna herida en el cuerpo de Voltaire. Había llegado a la misma conclusión que Ash. Si un gato aparece muerto en una calzada es porque lo han atropellado. Si un cirujano llegó a esa conclusión, un lego en la materia no lo pensaría 2 veces. 2 más 2 igual accidente de coche. Pobres voltios, murmuró Nora con tristeza. La señora Elm sonrió como una profesora que da la lección por aprendida. Ese animal te quería, Nora. Lo cuidaste tan bien como cualquiera. Echó un vistazo a la última página del libro de arrepentimientos. Nora vio el libro tirado en el suelo. Se arrodilló junto a él. No quiero volver a abrirlo. Tú no te preocupes. Esta vez será más seguro. Lee solo la última página. Nora obedeció y vio como uno de sus últimos arrepentimientos, cuidé muy mal de Voltaire, desaparecía del papel poco a poco. Las letras se desvanecieron sin más, como personas desconocidas alejándose en la niebla. Nora cerró el libro apresuradamente para atajar cualquier otro posible remordimiento. ¿Ves? A veces los arrepentimientos no tienen ninguna base. Algunas veces son simplemente... Se detuvo a buscar el término apropiado hasta que lo encontró. Fake news. Una puñetera patraña de las de toda la vida. Nora intentó recordar sus días de instituto. Estaba bastante segura de que no había oído nunca a la señora Elm usar el término fake news. Pero sigo sin entender por qué me dejó visitar esa vida si sabía que Voltaire iba a estar muerto. Me lo podría haber dicho. Podría haberme dicho simplemente que en realidad no soy tan mala cuidando de un animal. ¿Por qué no lo hizo? Porque, Nora, a veces la única manera de aprender es vivir. Eso suena bastante duro. Siéntate, le pidió la señora Elm. Pero siéntate bien. Ahí de rodillas no estarás cómoda. Nora se volvió para ver a sus espaldas un sillón en el que no había reparado antes. Un sillón antiguo, de madera de caoba y tapizado de cuero tachonado, de estilo eduardiano. Quizá con un atril de latón sujeto a uno de los brazos. Tómate un momento. Nora se sentó. Consultó de nuevo su reloj. Daba igual cuántos momentos se tomase, seguía siendo medianoche.
Sigue sin gustarme todo esto. Una vida llena de tristezas es suficiente para mí. ¿Qué sentido tiene seguir arriesgando? De acuerdo, entonces, dijo la señora Elm encogiéndose de hombros. ¿Cómo? No hagamos nada, pues. Puedes quedarte aquí en la biblioteca con todas esas vidas esperando en los estantes y no hacer nada. Nora tuvo la impresión de que la señora Elm continuaba jugando con ella. Decidió seguirle el juego. De acuerdo. Así que Nora se volvió a poner de pie mientras la señora Elm recogía de nuevo el libro gris de entre sus manos. A Nora le parecía injusto que la señora Elm pudiese leer las vidas sin entrar en ellas. Pasó el tiempo, aunque técnicamente no, claro. Nora se podría haber quedado ahí en pie para toda la eternidad sin sentir hambre, sed o cansancio. Se aburriría, eso sí. Suspendido el paso del tiempo, la curiosidad de Nora por las vidas que le rodeaban fue acrecentándose poco a poco. Al final se dio cuenta de que le resultaba imposible estar en mitad de una biblioteca y no querer sacar cosas de los estantes. ¿Por qué no me puede proponer una vida que sepa que es buena?, preguntó de súbito. Esta biblioteca no funciona así. Nora tenía otra pregunta. En la mayoría de vidas estaré dormida a esta hora, ¿no? En muchas, sí. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que duermes, y luego te despiertas en esa vida. Nada grave. Pero si eso te pone nerviosa, podrías probar una vida en la que sea otra hora. ¿A qué se refiere? Bueno, no es de noche a la vez en todo el planeta, ¿verdad que no? ¿Cómo? Hay un número infinito de universos posibles en los que podrías vivir. ¿Crees de verdad que todos ellos existen en la hora de Greenwich? No, claro que no, replicó Nora, dándose cuenta de que estaba a punto de ceder y elegir otra vida. Pensó en las ballenas jorobadas. Recordó el mensaje sin contestar de su amiga. Ojalá hubiera viajado a Australia con Izzy. Me habría gustado experimentar esa vida. Muy buena opción. ¿Por qué? ¿Es una buena vida? Oh, no estoy diciendo eso. Simplemente tengo la impresión de que se te está dando mejor lo de elegir. ¿Entonces es una vida mala? No he dicho eso tampoco. Las estanterías se pusieron de repente en marcha y se detuvieron unos segundos después. Ajá, aquí lo tenemos, dijo la señora Elm sacando un libro del segundo estante más cercano al suelo. Lo reconoció al instante y eso le sorprendió, pues parecía idéntico al resto de volúmenes que lo rodeaban. Se lo entregó a Nora con gesto cariñoso, como si fuera un regalo de cumpleaños. Ahí lo tienes, ya sabes lo que tienes que hacer. Nora titubeó. ¿Y si en esta vida estoy muerta? ¿Disculpa? Quiero decir, en alguna de estas vidas. Debe de haber vidas en las que muero antes del día de hoy. La señora Elm parecía intrigada. ¿No es eso lo que querías de todos modos? Bueno, sí, pero... Has muerto infinitas veces antes del día de hoy, sí. En accidente de coche, por sobredosis, ahogada, por una intoxicación alimentaria grave, atragantada con un trozo de manzana, atragantada con una galleta, atragantada con un hot dog vegano, atragantada con un hot dog no vegano, y también de todas las enfermedades que pueden contraerse. Has muerto de todas las maneras posibles, a todas las horas posibles. ¿Y entonces puedo abrir uno de estos libros y morir sin más? No, no de manera instantánea. Como ocurrió con Voltaire, las únicas vidas disponibles en la biblioteca son eso, vidas. Lo que quiero decir es que puedes morir en todas y cada una de ellas, pero no podrás llegar y que ya estés muerta. La biblioteca de la medianoche no tiene en su catálogo cadáveres ni fantasmas. Es una biblioteca de posibilidades. La muerte es lo contrario de la posibilidad. ¿Me explico? Creo que sí. Así pues, Nora clavó la mirada en el libro que le había sido entregado. La cubierta era de un color verde abeto, suave al tacto. Estampado en ella, un título de nuevo tan vago como decepcionante. Mi vida. Lo abrió y contempló una primera página en blanco, así que la pasó y se preguntó qué iba a ocurrir en esta ocasión. La piscina estaba algo más concurrida de lo habitual, y al instante, allí estaba. Y el siguiente capítulo se titula Fuego. Jadeó involuntariamente. Las sensaciones llegaban abruptamente. Ruido, agua. Se le llenó la boca y se atragantó.
el sabor acre e intenso del agua salada de una piscina de agua salada. Intentó tocar el fondo, pero no hacía pie, así que empezó a nadar a mariposa. Una piscina de agua salada, exterior, sobre un acantilado, al parecer excavada en un acantilado que se asomaba al océano, que se extendía hasta el infinito justo al otro lado del borde. Brillaba el sol. El agua estaba fría, pero ese frío le sentaba muy bien, pues fuera hacía mucho calor, aparentemente. Érase una vez una niña que a sus 14 años era la mejor nadadora de su edad de todo el condado de Bedfordshire. Había ganado 2 pruebas en los campeonatos nacionales de natación en la categoría junior, 400 metros y 200 metros estilo libre. En ese tiempo su padre la llevaba a diario a la piscina de la ciudad, a veces antes del colegio y a veces también después. Pero entonces, cuando su hermano ya destrozaba su guitarra tocando a Nirvana, ella cambió los largos por las escalas y aprendió solo a tocar no solo a Chopin, sino temas clásicos como Let It Be de los Beatles o Rainy Days and Mondays de The Carpenters. También empezó a componer sus propias canciones antes de que su hermano se le ocurriese siquiera la idea de formar un grupo que se llamaría Los Laberintos. Nora no había huido de la natación, sino de la presión que rodeaba ese mundo. Alcanzó el borde de la piscina, se detuvo y miró alrededor. En la distancia, por debajo del lugar donde se encontraba la piscina, vio una playa que se extendía formando una media luna, cuyo perfil abrazaba el mar. La playa se extendía en la distancia y las suaves olas lamían la arena. Por detrás de la playa, hacia el interior, una extensión verde. Un parque con sus palmeras y sus paseadores de perros. Y por detrás del parque, casas y bloques bajos y una calle con tráfico. Había visto fotografías de Byron Bay, pero no se parecía en nada a aquello. Ese lugar, fuera el que fuese, parecía un poco más urbanizado. Mantenía el ambiente surfero, pero no dejaba de ser una ciudad. Nora devolvió la atención a la piscina y se fijó en un hombre que le sonreía mientras se ajustaba las gafas de nadar. ¿Lo conocería? ¿Recibiría la Nora de aquella vida con agrado esa sonrisa? No tenía ni idea, así que contestó con otra escueta sonrisa de compromiso. Se sentía como una turista manejando una divisa desconocida, sin saber muy bien cuánta propina dejar. Y entonces una señora mayor con gorrito de natación le sonrió también, mientras surcaba lentamente el agua hacia ella. «Buenos días, Nora», saludó la señora sin dejar de bracear. Aquel saludo hizo pensar a Nora que probablemente esa piscina era un lugar que frecuentaba. «Buenos días», contestó Nora. Volvió de nuevo la vista hacia el océano, tratando de evitar cualquier charla incómoda. Distinguió un banco de motitas que flotaban en el mar. Surfistas tempraneros que nadaban sobre sus tablas deseando agarrar las primeras olas azul zafiro. Aquella parecía una prometedora bienvenida a su vida australiana. Echó un vistazo a su reloj, un Casio color naranja chillón con pinta de barato. Un reloj alegre, indicio, o eso quiso creer, de una vida alegre. Eran poco más de las 9 de la mañana. En la misma muñeca que el reloj, una pulsera de plástico con una llave sujeta. Así que ese era su ritual matutino en Australia, nadar en una piscina de agua salada al aire libre junto al mar. Se preguntó si estaría sola. Oteó la piscina en busca de Izzy, pero no encontró rastro. Nadó un poco más. Lo que le había enamorado siempre de la natación era el desaparecer. Bajo el agua, podía concentrarse tanto que verdaderamente no pensaba en nada. Se desvanecían todas las preocupaciones relacionadas con la vida en casa o en el instituto. El arte de nadar suponía que, como cualquier otro, tenía que ver con la pureza. Cuanto más se concentraba uno en una actividad, menos lo distraía en el resto de cosas. De algún modo, uno dejaba de ser quien era para convertirse en lo que hacía. Sin embargo, le fue difícil mantener la concentración porque empezaron a molestarle los brazos y el pecho. Supuso que llevaba ya mucho rato nadando y que había llegado el momento de salir. Vio un cartel que decía «Piscina Playa de Bronte». Recordó vagamente que Dan, que había vivido en Australia un año tras terminar la carrera, había mencionado ese lugar. El barrio de Bronte y su playa. Era fácil que prendiera en el recuerdo. Jane Eyre en tabla de surf. Aquel dato además despejaba su duda. El barrio de Bronte estaba en Sydney. Aquello definitivamente no era Byron Bay. Eso podía querer decir dos cosas. O bien Izzy no vivía en Byron Bay en esa vida, o bien ella no vivía con Izzy. Se dio cuenta de que tenía la piel bronceada, de un suave color canela. El problema más acuciante, desde luego, era que estaba en bañador y no sabía dónde estaba su ropa. Recordó la pulsera de plástico con la llave.
57. Su taquilla era la 57. Encontró los vestuarios y abrió la taquilla. Se percató enseguida de que su gusto en lo referente a la moda, como ocurría con el reloj, era más colorido que su vida. Tenía una camiseta con una piña estampada, un montón de piñas, de hecho, unos vaqueros cortados de color rosa y zapatillas sin cordones de cuadros blancos y negros. ¿En qué me he convertido?, se preguntó. ¿Presento un programa de televisión para niños? Crema solar, vaselina para labios con perfume a hibisco y ningún maquillaje. Mientras se ponía la camiseta, se fijó en que en el brazo tenía un par de marcas. Eran cicatrices. Se preguntó por un momento si se habría autolesionado. En el antebrazo, un poco por debajo del hombro, se vio un tatuaje. Un ave fénix envuelta en llamas. Horrible. Desde luego, en esa vida no tenía gusto de ningún tipo. Pero ¿desde cuándo el buen gusto tenía que ver con la felicidad? Se vistió y notó que en el bolsillo del pantalón corto tenía un teléfono. Era un teléfono más antiguo que el que tenía en su vida de mujer casada encargada de un pub, pero por suerte pudo desbloquearlo con su huella dactilar. Salió del vestuario y se dispuso a andar por el camino pavimentado que bordeaba la playa. Hacía calor. Quizá la vida fuese automáticamente mejor cuando el sol brilla con tal vehemencia en abril. Todo parecía más intenso, más colorido, más vivo que en Inglaterra. Vio un loris arcoíris posado en el respaldar de un banco, al que fotografiaba una pareja de turistas. Un tipo con aspecto de surfista pasó junto a ella en bicicleta con un batido de color naranja en la mano y la saludó diciendo «Buenos días», con todas sus letras. Aquello definitivamente no era Bedford. Nora reparó en que algo ocurría en su rostro. Estaba sonriendo, y de manera espontánea, no porque alguien estuviera esperándolo. ¿Era posible tal cosa? En ese momento vio una pintada en un murete bajo que decía «El mundo se quema», y luego otra que decía «Una tierra igual a una oportunidad». La sonrisa se le desvaneció en el rostro. A fin de cuentas, una vida distinta no quiere decir un planeta distinto. No tenía ni idea de dónde vivía, ni a qué se dedicaba, ni a dónde se suponía que debía ir después de nadar, pero encontró que esa circunstancia le resultaba en parte liberadora. Existir sin expectativas, ni siquiera las propias. Mientras caminaba, buscó en Google su propio nombre y añadió Sydney, para ver si encontraba información útil. Antes de que le diera tiempo a revisar los resultados, levantó la mirada de la pantalla y se dio cuenta de que un hombre que caminaba en sentido contrario le sonreía. Era un tipo bajo, de piel bronceada, mirada amable, melena rala agarrada en una coleta y una camisa mal abotonada. «Hola, Nora». «Hola», saludó ella de vuelta tratando de no parecer desorientada. «¿Y a qué hora empiezas hoy?» ¿Cómo iba a contestar una pregunta como esa? «¡Ay, joder! Se me había olvidado totalmente». El tipo dejó escapar una breve risa empática, como si no fuese la primera vez que yo olvidara algo así. «Lo vi en la lista de turnos, creo que es a las 11. ¿A las 11 de la mañana?» Ojos amables, rió de nuevo. «¿Qué has estado fumando? ¿Me das un poco?» «Ah, nada», dijo ella tensa. «No he fumado nada, es que no he desayunado». «Te veo esta tarde». Se despidió haciendo gala de un marcado acento australiano. «Sí, en el sitio... ¿Cómo era?» El hombre rió por tercera vez, frunciendo en esta ocasión el ceño y siguió caminando. Quizá Nora trabajase en un barco de observación de ballenas que zarpaba desde Sydney. Quizá Izzy también. Nora no tenía ni idea de dónde vivía, o vivían, y en Google no aparecía ningún dato revelador, pero le pareció que debía alejarse del océano. Quizá fuese cerca. Quizá hubiese ido a la piscina a pie. Quizá una de las bicicletas que había visto candadas en el exterior del café de la piscina fuese suya. Rebuscó en su pequeño monedero y se palpó los bolsillos de los vaqueros en busca de una llave, y solo encontró la de una casa. No había llaves de coche ni tampoco de candado de bici, así que debía de haber llegado a pie o en autobús. La llave de la casa no le daba ninguna información, así que se sentó en un banco, con el sol abrazándole la nuca, a echar un vistazo a los mensajes de texto del teléfono. Había nombres de personas que no reconocía. Amy, Rodri, Bella, Lucy P., Kemala, Luke, Lucy M. ¿Quiénes son todas estas personas? Había un contacto bastante poco elocuente que decía sin más: trabajo. Y de trabajo tenía un único mensaje reciente que decía ¿dónde estás? Vio otro nombre que sí reconoció: Dan. El corazón se le aceleró mientras esperaba que se abriese su último mensaje.
Hola, Nori. Espero que Australia esté tratándote bien. Eso te va a sonar o muy cursi o un poco chungo, pero me la voy a jugar y te lo voy a contar. La otra noche soñé con nuestro pup. Era maravilloso, la verdad. Éramos súper felices. Bueno, no me hagas caso, no me quiero poner intenso. Lo que quería decirte es lo siguiente. ¿Sabes dónde voy a viajar en mayo? A Australia. No he vuelto a estar ahí desde que viví allí hace 10 años. Voy por un asunto de trabajo. Estoy trabajando para MSA. Sería genial vernos, aunque fuera para tomar un café, si estás disponible. B.S.D. Le resultó tan extraño que a punto estuvo de echarse a reír, aunque en el último momento le salió una tos. Tal vez no estaba tan en forma en esta vida, dedujo. Se preguntó cuántos Dan podría haber en el mundo con sueños que en realidad terminaría odiando de hacerse realidad. Cuántos más arrastrarían además a otras personas a sus delirios de felicidad. Instagram era, al parecer, la única red social que Nora manejaba en esa vida, y solo publicaba fotos de poemas. Se tomó un momento para leer uno de ellos. Fuego. Todas las partes de ella que cambiaron, que le fueron arrancadas por las risas del patio de escuela, por los consejos de adultos desaparecidos hace tiempo, el dolor de los amigos ya muertos. Recogió esas raspaduras del suelo, virutas de madera, y las convirtió en combustible, en fuego, y ardió. Ardió con un brillo que le iluminaría por siempre. Aquello le despertó cierta preocupación, aunque a fin de cuentas no era más que un poema. Revisó su correo electrónico y se topó en la bandeja de enviados con un mensaje dirigido a Charlotte, una chica muy campechana que tocaba la flauta en un grupo de música tradicional escocesa y había sido la única amiga de Nora en teoría de cuerdas, hasta que se mudó a Escocia. Hola, Charlie. Espero que todo te esté yendo de maravilla. Me alegro de que lo pasaran tan bien que lo pasaras tan bien en el cumpleaños. Siento no haber podido estar este año. Por Australia todo va bien, mucho sol, como siempre. Por fin hubo mudanza a la nueva casa cerca de la playa de Bronte, que es preciosa, aquí en Sydney. Hay muchos cafés de barrio, tienen encanto. Además conseguí un nuevo empleo. Voy a nadar a una piscina de agua salada por las mañanas. Y todas las tardes, sin perdonar una, me bebo una copa de vino australiano al sol. La vida puede ser maravillosa. Te mando mi dirección. 229 Darling Street, Bronte. NSW 2024 Australia. Besos, Nora. Algo le olía a chamusquina. Su tono era de vaga y distante alegría, como si estuviera escribiendo a una tía con la que hubiera perdido el contacto tiempo atrás. Eso de los cafés de barrio y el encanto sonaba a crítica de TripAdvisor. Ella no le hablaba a Charlotte de esa manera, ni a nadie. Tampoco mencionaba en ese mensaje a Izzy. Por fin hubo mudanza a la nueva casa. ¿Quería decir eso que se habían mudado juntas o solo Nora? Charlotte conocía a Izzy. ¿Por qué Nora no la mencionaba en ese correo? Pronto lo descubriría. En efecto, 20 minutos después recorrió el pasillo de su apartamento donde vio 4 bolsas de basura alineadas que urgía sacar. La sala de estar se le hizo pequeña, triste. El sofá estaba viejo, raído. Olía levemente a humedad. En la pared colgaba un póster del videojuego Ángel y sobre la mesita de café había un vapeador, decorado con una pegatina de una hoja de marihuana. En el sofá una mujer absorta en la pantalla que tenía enfrente disparando a los zombies de un videojuego. La mujer tenía el pelo corto, teñido de azul. Por un momento Nora pensó que podría ser Izzy. «Hola», saludó Nora. La mujer se giró, no era Izzy. Tenía ojos soñolientos y expresión vacía, como si estuviera incubando algo contagiado por los zombies a los que trataba de aniquilar. Probablemente fuese una persona completamente normal, pero Nora no la había visto en su vida. La mujer sonrió. «Hola, ¿cómo va ese nuevo poema?» «Oh, ya, sí, va muy bien, gracias». Nora exploró el apartamento algo confusa. Abrió una puerta al azar y se dio cuenta de que era el baño. No tenía necesidad de usarlo, pero necesitaba un segundo para pensar, así que entró. Cerró la puerta tras de sí, se lavó las manos y clavó la mirada en el remolino que creaba el agua al irse por el desagüe y su giro invertido. Observó la ducha. La anodina cortina amarilla estaba sucia, como suelen estarlo en los pisos de estudiantes. Aquel lugar le resultaba justamente eso, a un piso de estudiantes. Tenía 35 años, pero en esa vida vivía como una universitaria. Vio una caja de antidepresivos, fluoxetina junto al lavabo. La agarró y leyó una pegatina que decía «Receta para Nora Sid».
Se miró de nuevo el brazo para observarse las cicatrices. Se le hizo extraño encontrar sobre su propio cuerpo las pistas de un misterio. En el suelo, junto a la papelera del baño, había una revista, un número de National Geographic, el que tenía en la portada el agujero negro, y ella había leído en otra vida, al otro lado del mundo, apenas un día antes. Dio por hecho que aquella revista era suya, dado que siempre le había gustado leerla, y hasta hacía poco tiempo le había comprado de manera natural por puro capricho. La versión en línea jamás hacía justicia a las fotos. Se recordó a sí misma mirando con 11 años las fotos de Svalbard, el archipiélago noruego del Ártico, en una de las revistas que tenía su padre. Le pareció una tierra enorme, desolada y poderosa, e imaginaba cómo sería hollarla, como hacían los exploradores y científicos polares, pasar en ello un verano haciendo estudios geológicos. Recortó las fotografías y las pegó en el corcho de su habitación. Durante años en el colegio y el instituto, se esforzó mucho en las asignaturas de ciencias y de geografía para ser como los científicos del artículo y pasar los veranos entre montañas nevadas y fiordos helados, bajo un cielo surcado por frailecillos. Sin embargo, después de que su padre muriera, leyendo Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, decidió que la filosofía parecía la única asignatura a la altura de su repentina intensidad introspectiva y que B, le apetecía ser más estrella del rock que científica. Salió del baño y volvió al salón con su misteriosa compañera de piso. Se sentó en el sofá y se quedó observando la pantalla unos momentos. El personaje que llevaba a la chica recibió un disparo en la cabeza. «Maldito zombi de mierda, cabrón», vociferó alegremente la chica antes de agarrar el vapeador. Nora se preguntó cómo habría conocido a esa mujer. Dio por hecho que vivían juntas, pero no estaba segura al 100%. «He estado pensando en lo que dijiste». «¿Qué dije?», inquirió Nora. «Sobre lo de cuidar gatos, ¿te acuerdas? Me dijiste que querías cuidar del gato de no sé quién». «Ah, sí, claro, me acuerdo». «Pues es una pésima idea, chica. Mala de cojones». «¿De verdad?» «Los gatos, chica. ¿Qué les pasa? Tienen un parásito. La toxo no sé qué». Nora estaba al lado. Lo sabía desde adolescente, cuando trabajó en un refugio de animales de Bedford. Toxoplasmosis. Eso es. Bueno, estoy escuchando un podcast, ¿sabes? Y hay una teoría según la cual un grupo internacional de multimillonarios ha infectado a los gatos para conquistar el mundo atontando a la gente. O sea, piensa en ello. Los gatos están por todas partes. Estoy hablando de esto con Jared y me ha preguntado, «Evi, ¿qué has estado fumando?» Y yo le he contestado, «Pues la mierda que tú me has vendido». Y él me ha dicho, «Claro, claro». Y luego se ha puesto a hablarme de lo de los saltamontes. ¿Los saltamontes? Sí, ¿no te has enterado de lo de los saltamontes?, preguntó la Talibi. ¿Qué les pasa? Se están suicidando, porque dentro les crece un gusano, un parásito que luego se convierte en no sé qué bicho acuático. El gusano le come el cerebro al saltamontes y el saltamontes termina pensando, «¡Ey! Me he dado cuenta de que me encanta el agua». Se tiran de bomba al agua y mueren. Pasa todo el tiempo, búscalo en Google. Busca suicidio saltamontes. Bueno, el caso es que las élites del mundo nos están matando a través de los gatos. No deberías ni acercarte a ellos. Nora no podía dejar de pensar en cuán distinta era esa vida a como la había imaginado. Siempre se había visto con Izzy en un barco frente a las costas de Byron Bay, maravilladas ante la magnificencia de las ballenas jorobadas. Pero no, ahí estaba, en un apartamento de Sydney que apestaba a María, compartido con una conspiranoica que no la dejaba acercarse a los gatos. ¿Qué ha pasado con Izzy? Nora no se dio cuenta de que estaba haciendo esa pregunta en voz alta hasta que fue demasiado tarde. Evie la miró confundida. ¿Izzy? ¿Tu amiga Izzy? Sí. ¿La que murió? Esas palabras la golpearon con tal energía que Nora no supo encajarlas. ¿Cómo? ¿La del accidente? ¿Qué? Evie la miró aún más desconcertada que antes, mientras las volutas de humo le lamían las mejillas. ¿Estás bien, Nora?, le preguntó. Acto seguido le alargó el vapeador. ¿Quieres una calada? No, gracias. Evie dejó escapar una risita. Para variar. Nora agarró su teléfono, entró en el buscador de internet y tecleó Isabel Hirsch en la barra de búsqueda. Luego tocó en noticias. Y ahí estaba el titular, sobre una fotografía del sonriente rostro bronceado de su amiga. Muere una mujer británica en un accidente de tráfico en Nueva Gales del Sur. Una ciudadana británica de 33 años de edad murió anoche tras colisionar el vehículo que conducía,
un Toyota Corolla, contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario, en el que viajaban 3 personas que han sido hospitalizadas. Los hechos ocurrieron en la autopista del Pacífico, al sur de Coast Harbor, poco antes de las 9 de la noche. La conductora fallecida, llamada Isabel Hirsch y de nacionalidad británica, murió en el acto y viajaba sola. Según su compañera de apartamento, Nora Sid, Isabel regresaba a Byron Bay desde Sydney para acudir a la fiesta de cumpleaños de aquella. Isabel había empezado a trabajar en una empresa turística dedicada al avistamiento de ballenas en barco en Byron Bay. «Estoy destrozada», ha declarado Nora. «Vinimos a Australia juntas hace apenas un mes, y se había planeado quedarse en este país todo el tiempo que pudiera. Era tan vitalista que resultaba imposible imaginar el mundo sin ella. Estaba muy emocionada con su nuevo empleo. Resulta insoportablemente triste y difícil de entender». Los pasajeros del otro vehículo han sufrido heridas de diversa consideración y el conductor, Chris Dale, tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero a un hospital en Baringa. La policía de Nueva Gales del Sur ha solicitado la colaboración de los posibles testigos de la colisión. «Oh, Dios mío», susurró Nora para sus adentros, notando un leve vértigo. «Oh, Izzy». Sabía que Izzy no estaría muerta en todas sus vidas, ni siquiera en la mayoría de ellas, pero aquella vida era real y el dolor que Nora sentía también lo parecía. Reconoció una emoción familiar y aterradora, entrevarada de culpa. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar la muerte de su amiga, sonó el teléfono que tenía aún en la mano. En la pantalla decía trabajo. Le habló una voz masculina con mucho acento. «¿Dónde estás?» «¿Qué? Tenías que estar aquí hace media hora». «¿Dónde?» «En la terminal de transbordadores. Te toca vender billetes». «Tengo bien el número, ¿no? Estoy hablando con Nora Sid, ¿no?» «Sí, con una de ellas», suspiró Nora, mientras se notaba de nuevo desvanecer. Siguiente capítulo. El acuario. La bibliotecaria de astuta mirada había vuelto a su tablero de ajedrez y apenas se apartó los ojos de la partida cuando Nora estuvo de vuelta. «Ha sido horrible, la verdad». La señora Elm esbozó una sonrisa sarcástica. «¿Lo vas entendiendo entonces?» «¿Qué cosa?» «Bueno, que puedes elegir entre distintas opciones, pero no entre distintos resultados. Sigo opinando lo mismo que antes. En cualquier caso, fue una buena elección, sin el resultado deseado. Eso es todo». Nora estudió el rostro de la señora Elm. ¿Estaré disfrutando de todo aquello? «¿Por qué me quedé?», preguntó Nora. «¿Por qué no volví a Inglaterra cuando Izzy murió?» La señora Elm se encogió de hombros. «Te quedaste trabada. Estabas superando el duelo. Te deprimiste. Ya sabes cómo es la depresión». Nora creyó entender. Pensó en un estudio que había leído en algún sitio sobre los peces que parecían más a los humanos de lo que la gente suele creer. Los peces se deprimen. Habían hecho una serie de pruebas con peces cebra. Trazaron en el exterior de un acuario grande una línea horizontal con un rotulador a media altura. Los peces deprimidos se quedaban por debajo de la línea. Cuando les daban cierta dosis de Prozac, ascendían un poco y allí se quedaban, en la parte superior del acuario, y nadaban sin parar, como si acabasen de aprender. Los peces se deprimen cuando les faltan estímulos, cuando su vida consiste en flotar en un acuario que no se parece en nada al mar, cuando les falta todo. Quizá Australia se convirtiera en su acuario vacío. Una vez hubo muerto Izzy. Quizá se había quedado sin incentivos para nadar por encima de la línea, y quizá ni siquiera el Prozac o la fluoxetina bastaba para hacerla emerger. Decidió, al parecer, meterse en ese apartamento con Ivy y quedarse allí hasta que lo obligaran a salir del país. Hasta el suicidio le habría parecido una medida demasiado activa. Quizá en algunas vidas uno simplemente flota sin esperar nada más, sin intentar siquiera cambiar. Quizá así fueran la mayoría de vidas. «Sí», afirmó Nora en voz alta tras hacer esas reflexiones. «Quizá me quedé trabada. Quizá estoy trabada en todas mis vidas. Es decir, a lo mejor es que yo soy así y ya está. Una estrella de mar es una estrella de mar en todas sus vidas. No hay vida en la que una estrella de mar llegue a ser ingeniera aeroespacial. Y quizá no haya vida en la que yo no esté trabada». «Bueno, creo que te equivocas». «De acuerdo.
Pues ahora me gustaría probar una vida en la que no estés trabada. ¿Cuál sería? ¿No tendrías que decírmelo tú? La señora Elm movió la reina para comer un peón y a continuación giró el tablero. Me temo que yo soy una simple bibliotecaria. Las bibliotecarias tienen conocimientos. Orientan a la gente para que encuentren el libro apropiado, el mundo apropiado. Encuentran los mejores lugares. Son como motores de búsqueda con alma. Exacto. Pero también tienes que saber qué es lo que te gusta. Qué tipo de barra de búsqueda debes usar, metafóricamente hablando. Y en ocasiones has de probar unas cuantas cosas antes de tenerlo claro. No tengo tanta resistencia. No creo que sea capaz de enfrentarme a esto. La única manera de aprender a vivir. La única manera de aprender es vivir. Sí, ya eso ya me lo ha dicho. Nora dejó escapar una pesada exhalación. Era interesante saber que en la biblioteca podía resoplar, que sentía su cuerpo por completo, y que lo sentía normal. Ese lugar, desde luego, no lo era, y la realidad física de su cuerpo no podía estar acompañándola en ese momento. Era imposible. A todos los efectos, sin embargo, su cuerpo estaba porque ella, en cierto sentido, también estaba. Erguida, con un suelo bajo los pies, como si la gravedad siguiera existiendo. De acuerdo, dijo Nora. Quiero una vida en la que tenga éxito. La señora Elm chasqueó la lengua. Para haber leído tantos libros no eres muy explícita en tus lecciones léxicas. Lo siento. Éxito. ¿Qué significado tiene la palabra éxito para ti? ¿Dinero? No, bueno, en parte, pero no sería la característica más definitoria del éxito. Entonces, ¿qué es el éxito para ti? Nora no tenía ni idea de cómo definir el éxito. Se había sentido una fracasada desde hacía demasiado tiempo. La señora Elm sonrió, paciente. ¿Te gustaría consultar de nuevo el libro de los arrepentimientos? ¿Quieres meditar sobre las malas decisiones que en tu opinión te alejaron de eso que tú consideras éxito? Nora negó con la cabeza velozmente, como un perro mojado sacudiéndose. No quería enfrentarse de nuevo a esa lista interminable de errores y decisiones equivocadas. Ya estaba lo suficientemente deprimida. Y además era muy consciente de todas las cosas de que se arrepentía en realidad. Los arrepentimientos no se olvidan. No son picaduras de mosquito. Pican para siempre. No, no es así, intervino la señora Elm leyéndole la mente. No lamentas cómo eras con tu gato, y tampoco no haber ido a Australia con Izzy. Nora sintió. La señora Elm tenía razón. Pensó en cuando estuvo nadando en la piscina de la playa de Bronte y en lo bien que se había sentido, en lo extrañamente familiar que le había resultado aquello. Siempre te animaron a nadar, desde que eras muy pequeña, dijo la señora Elm. Sí. Tu padre siempre te llevaba de buena gana a la piscina. Era una de las pocas cosas que lo hacían feliz, musitó Nora. Nora sabía que el que nadase siempre había hecho feliz a su padre. Ella disfrutaba mucho de estar en el agua, donde no se podía hablar, porque era el lugar que más le alejaba de las discusiones a gritos entre sus padres. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó la señora Elm. Cuando empecé a ganar pruebas, la gente comenzó a fijarse en mí, y yo no quería que se fijaran en mí. No quería que se fijaran en mí en general, y menos aún en el bañador a una edad a la que lo normal es obsesionarse con el propio cuerpo. Una vez alguien dijo que tenía hombros de chico. Era una tontería y mucha gente decía tonterías así. Pero las tonterías a esa edad a veces una se las toma a pecho. De adolescente me habría encantado ser invisible. La gente me llamaba la niña pez. Y no era un piropo. Yo era muy tímida. Eso fue uno de los motivos por los que prefería la biblioteca al patio del recreo. No era gran cosa, pero contar con ese espacio me ayudó mucho. No infravalores nunca la gran importancia de las cosas pequeñas, sentenció la señora Elm. Nunca. Nora caviló unos instantes. Esa combinación adolescente de timidez y exposición estaban en la raíz del problema. Nadie la sometió nunca a acoso como tal, probablemente porque todo el mundo conocía a su hermano. Joe no era exactamente un tipo duro, pero la gente lo consideraba un tipo guay y solía caer bien. Con eso bastó para que su pariente de sangre más cercana fuese inmune a las tiranías del pasillo de instituto. Ganó pruebas en competiciones locales y después nacionales, pero cuando cumplió 15 años se sintió sobrepasada. Nadar a diario, largo, tras largo, tras largo. Tuve que abandonar. La señora Elm asintió. Y el vínculo que habías desarrollado con tu padre se resquebrajó y terminó rompiéndose casi por completo,
más o menos. Nora recordó el rostro de su padre en el coche, una lloviznosa mañana de domingo, a las puertas del polideportivo de Bedford, cuando le dijo que no quería competir más. Esa mirada de decepción y de profunda frustración. Pero podrías triunfar en la vida con esto, le argumentó él. Sí, lo recordaba. Jamás serás estrella del pop, pero esto es real. Lo tienes delante de tus narices. Si sigues entrenando irás a los Juegos Olímpicos. Estoy absolutamente convencido. A ella le había enfadado que su padre dijera este tipo de cosas, como si solo hubiera un estrecho sendero por el que acceder a una vida feliz, el que su padre había trazado para ella, como si tomar las riendas de su propia vida fuera un error por definición. Nora no fue capaz de medir plenamente a los 15 años de edad cuánto daño podía hacer el arrepentimiento ni lo mucho que le había dolido a su padre ver desvanecerse un sueño que casi podía tocarse con las puntas de los dedos. El padre de Nora, ciertamente, había sido un hombre difícil. Se mostraba muy crítico con todo lo que su hija hacía y con todo lo que opinaba y deseaba, a menos que estuviera relacionado con la natación. En general, Nora siempre tuvo la impresión de que el mero hecho de estar en su presencia equivalía a cometer algún tipo de delito inasible. Desde la lesión de ligamentos que dio al traste con su carrera rugbística, su padre vivía convencido de que el universo estaba en su contra. Y Nora era un engranaje más de ese plan universal, o al menos así la hacía sentir él. Desde que Nora confesara en el aparcamiento del polideportivo que quería dejar de nadar, su padre la tuvo por una prolongación del dolor de su rodilla izquierda, una lesión andante. Tal vez él sabía lo que iba a pasar. Tal vez supo prever cómo un arrepentimiento llevaría a otro hasta que de repente su hija no fuera más que eso, arrepentimiento. Un libro lleno de arrepentimiento. Bien, señora Elm, quiero saber qué pasó en la vida en la que hago caso a mi padre y entreno todo lo que puedo. Una vida en la que no me molesta echarme al agua a las 5 de la mañana y nadar hasta las 9 de la noche. Una vida en la que hago esto a diario y nunca me planteo dejarlo. En la que no me importa dejar de lado la música o no acabar mi novela. En la que sacrifico todo lo demás en el altar del estilo libre y no me doy por vencida. En la que hago todo correctamente para llegar a los Juegos Olímpicos. Lléveme a esa vida. Por un momento, Nora tuvo la impresión de que la señora Elm no había prestado atención a su breve discurso. La bibliotecaria, apretando el entrecejo, mantenía la mirada fija en el tablero de ajedrez tratando de dar con su propia jugada ideal. Mi pieza favorita es la torre, informó. Es la típica pieza a la que uno cree que no hay que vigilar. Tiene un cometido aparentemente sencillo. Vigila a la reina, a los caballos y a los alfiles, porque esos son los astutos. Pero muchas veces es la torre la que te agarra desprevenido. Lo sencillo nunca es lo que parece. Nora supuso que la señora Elm no hablaba solo del ajedrez. Los libros empezaron a moverse a toda velocidad como pequeños trenes. Esta vida que has pedido vivir, explicó la señora Elm, está un poco más allá del sueño del pub y la aventura australiana. Esas eran vidas más cercanas, por así decir. Esa trae consigo un montón de lecciones diferentes, que se remontan más atrás en el tiempo, así que el estante del libro está un poco más lejos. ¿Lo ves? Lo veo. Las bibliotecas necesitan un sistema. Los libros se ralentizaron. Ajá, ya hemos llegado. Esta vez la señora Elm no se puso de pie. Se limitó a levantar la mano izquierda y un libro voló hasta ella. ¿Cómo ha hecho eso? No tengo ni idea. Aquí tienes la vida que has pedido. Adelante. Nora se hizo con el libro. Era liviano y la portada de un fresco color lima. Lo abrió por la primera página. Esta vez fue consciente de que no sentía absolutamente nada de nada. La última actualización que Nora publicó antes de encontrarse entre la vida y la muerte. Echo de menos a mi gato. Estoy cansada. Habiendo leído casi una hora, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. El siguiente capítulo se titula La vida de éxito, así que si te está gustando esta lectura, si quieres saber qué va a pasar a continuación, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de las siguientes transmisiones. Y pues obviamente que dejes tu like, dejes un comentario, compartas con aquella persona que tú creas va a poder disfrutar de esta lectura. Pero como siempre y por sobre todo que consumas la obra original para apoyar a las personas que pues trabajaron
en ella. Y pues nada, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.